Que Dios los bendiga a todos los alumnos de la institución educativa cristiana ELIN. Quiero agradecer a todos por su presencia en esta mañana. Hoy, en el curso de Historia del Perú, estaremos hablando pues un tema muy importante también. Un tema que también nos ayudará a aprender cuáles fueron los inicios luego de nuestra independencia en el Perú. Cómo estaban distribuidas las clases sociales, quiénes fueron los gobernantes. Así es que vamos pues a pedir pues que se sigan añadiendo más compañeros en esta mañana. Esperamos pues que se cumplan los lineamientos que estamos hablando todos los profesores, y también se ha estado hablando desde la semana pasada. Lineamientos muy importantes: coloquen su nombre y apellido. Tienen que usar un polo que identifica del colegio o una camisa del colegio. Asimismo también tienen que desactivar su micrófono, y pues yo como profesor, cuando pida la participación ante una pregunta, algún comentario, pues usted pueda participar. Pero mientras tanto están prohibidos pues ingerir alimentos en plenas clases también, y usted debe prestar mucha atención. Vamos a esperar un minutito más para que se sigan añadiendo más compañeros, y de ahí estaremos ya empezando la clase. Este es el tema del día de hoy. Perú. Ahí está. Muy bien. Profesor, es historia, ¿verdad? Así es. Voy a compartir la pantalla y aquí tenemos el tema. Este es el tema que el día de hoy vamos a hablar en el curso de Historia del Perú. Todos pueden apreciar aquí. Lleva pues como título Inicios de la República en el Perú. Por favor, Jean-Pierre Juárez, pon tu imagen, por favor. No estés poniendo otra imagen. Referente a la evaluación. Una pregunta que pues ha estado pues siempre haciéndose pues los padres de familia, los mismos alumnos. Quiero decirles pues que la forma como usted se comporta dentro de esta clase virtual también forma parte de su nota. La participación que usted va a hacer cuando usted conteste las preguntas también va a formar parte también de su nota. Así es que desde ya usted está siendo evaluado. ¿Ya? Desde ya usted está siendo evaluado ya. De la forma como se comporta, de la forma como usted participa, y se pide la máxima atención. Muy bien, ya pasó el tiempo, ahora sí, y vamos pues por favor, quiero que pongan su imagen, su nombre y apellido. Cuando yo voy a pedir la participación de un alumno, quiero ver su nombre y apellido, para saber con quién estoy conversando, para ponerle su nota, ¿ya? Así que no nos tengamos. Geraldine Soto, por favor, pon por favor. Que prenda su cámara, Pero profe. es mi apellido, profe. Y también profe, que Gabriela prenda su cámara. la vestimenta también es muy importante, ¿ya? Preguntó ya. Muy bien. Listo. Profe, Ahora sí. Profesor, ¿por qué no Empezamos la Geraldine Soto clase. si es mi nombre y mi apellido? Empezamos la clase. Vamos a silenciar los micrófonos. tío. Ahora sí. Muy bien, muchachos, vamos a empezar la clase el día de hoy, y lleva como título, pues, Inicios de la República en el Perú. ¿A qué se le llama, pues, República? Los inicios en el Perú. En la clase anterior, estuvimos hablando, pues, que el Perú logra Don José de San Martín proclama la independencia el 28 de julio de 1821, pero tuvieron que llevarse a cabo dos batallas muy importantes para que el Perú pueda consolidar su independencia. Y también, pues, no solamente para el Perú, sino también para toda América.
Esas batallas fueron pues las batallas de Junín y la batalla de Ayacucho. Esas últimas batallas pues, determinaron la independencia del Perú. Ahora la pregunta es, ¿cómo estaba la sociedad en el Perú? ¿Quiénes eran los que controlaban? Ahora, ¿quiénes eran los llamados a ser los gobernantes en el Perú? ¿Cómo estaban divididas las clases sociales? Muy bien. Y eso pues vamos a ver. Los lineamientos, que ya lo hemos mencionado en un inicio de la clase. Coloca tu nombre y apellido para yo hacerte una pregunta también referente al tema. En el siguiente periodo. Tenemos 2 periodos el día de hoy en el curso de historia. Silencia tu micrófono, presta mucha atención y ten un lapicero y una hoja para que pueda usted también anotar algunas referente al tema, porque de ahí también vamos a hacer unas cuantas preguntas. Así que presten mucha atención. ¿Ya? Y ahora sí, vamos a comenzar con la clase. La presente clase también busca pues, de que usted tenga una visión general de qué es lo que sucedió en el Perú. Usted también va a aprender en esta clase cómo fueron los gobiernos que tuvo en los inicios de nuestro Perú, cuáles fueron sus intenciones, verdaderamente hicieron lo mejor para el Perú o lo mejor para sus intereses personales. Chicos, así estaba, así pues, así era el Perú en el año 1821. ¿Ya? En el año 1821, así estaba el Perú, de esta manera. ¿Ya? Podemos apreciar, pues, de que teníamos una frontera. La frontera, pues, era... Un momentito, por favor. Ahora sí. Hemos deshabilitado la sala de espera. Así era el Perú, muchachos. ¿Ya? Por el este estábamos con Brasil, por el norte con Colombia, y por el sur, miren, con Bolivia, en el año 1821. Miren ustedes aquí estas grandes extensiones territoriales que tenía el Perú. Este es el Perú actual. Podemos apreciar pues cuánto ha perdido nuestro país pues de territorio. Muy bien. En aquel entonces, en el año 1821, el Perú pues cuenta con estos departamentos. La Libertad, Lima, Junín, Ayacucho, Arequipa, Puno y Cusco. ¿Ya? Y la Comandancia General de Maynas. Bueno. ¿Cómo fueron los inicios? Al iniciarse, anoten esto muy importante, la República en el Perú, los militares fueron quienes tomaron el poder en el Perú. Don José de San Martín era un militar argentino, como podemos ver acá, el primer gobernante en la República del Perú, don José de San Martín, con el protectorado que habíamos hablado en la clase anterior también. También continuó en el poder sucesivamente José de Río Agüero, militar también, Simón Bolívar, quien también gobernó el Perú, era un militar venezolano. Después le siguió José de la Mar y así. Prácticamente fueron pues los militares que durante mucho tiempo pues gobernaron el Perú, por su presencia. Aquí tenemos unas imágenes de ellos, ¿no? Don José de San Martín, Simón Bolívar, Andrés de Santa Cruz, Agüero. Muy bien. ¿Quiénes eran? Una pregunta, primera pregunta. ¿Quiénes eran los primeros gobernantes del Perú después de la independencia del Perú? Eran gobiernos militares. Eran gobiernos militares. ¿Ya? ¿En qué se caracterizaron estos gobernantes del Perú? Primeramente, por la falta de respeto a la Constitución política. Prácticamente, pues, ellos hacían golpes de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? ¿Qué es un golpe de Estado? ¿Ah? ¿Qué es un golpe de Estado? Un golpe de Estado, pues, quiere decir
tomar el poder por la fuerza, a través pues del uso de las armas, usando el ejército, sacando pues violentamente al que gobierna, ¿no? O matándolo o asesinando. Eso es un golpe de Estado. No respetando las elecciones generales, ¿no? Y pues de alguna otra manera pues tomar a la fuerza el poder. Eso es un golpe de Estado. ¿Ya? Y eso fue lo que caracterizó pues a los militares, ¿no? Los constantes golpes de Estado. Durante este tiempo de la República, pues, tuvimos muchos problemas limítrofes con otros países. Eso lo vamos a ver más adelante. Había un pésimo manejo fiscal. Quiere decir, pues, había un desconocimiento total de la distribución del dinero, la atención a las necesidades del pueblo. Solo un pequeño sector siempre se veía favorecido, pues, con las... A ver, disculpe un momento. Siempre era un pequeño sector el que se beneficiaba, pues, con las riquezas del Perú. No había un plan de trabajo para desarrollar el país. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que muchas veces los gobernantes, pues, no tenían un plan de gobierno. Es por ello, pues, que la selva peruana estuvo muy olvidada. Departamentos como Loreto, lo que hoy en día es Loreto, ¿no? Pucallpa, Madre de Dios, San Martín, Amazonas, prácticamente eran pues, ciudades olvidadas. No se daba el apoyo, pues, a esas comunidades, a esos pobladores que habían, pues, en aquellos lugares. Prácticamente no había un plan de gobierno. Sigamos. Hablemos ahora la situación económica en la cual se encontraba nuestro país. Cuando pues finaliza pues el dominio español, don José de San Martín, dice aquí, don José de San Martín elimina el tributo indígena. Y aquí vemos pues un pequeño dibujo, ¿no? Como esta familia, ¿no? Aquí vemos un indígena, un indio peruano, junto con su esposa, ¿no? De lo poco que ellos tenían, ellos estaban obligados a dar un tributo hacia el Estado. ¿Mm? Aquí vemos pues al español, ¿no? En las épocas de la colonia, ¿no? Sin embargo, don José de San Martín elimina esto, elimina el tributo indígena. Pero, este es un muchacho muy importante que ustedes lo deben saber, Simón Bolívar vuelve nuevamente a reinstaurarlo. ¿Por qué hace eso Simón Bolívar? ¿Ah? ¿Por qué hace eso? Porque prácticamente no había ingresos, pues, no había, pues, ingresos en no había ingresos económicos para el Estado, ¿ya? No había ingresos económicos para el Estado. Un momento. Muy bien, ahora sí. Aquí vemos, pues, que la economía del Perú, qué lástima, ¿no? La economía del Perú dependía de los aportes obligatorios de la masa indígena. O sea, los gastos que tenía el Estado peruano, el pago, pues, a las autoridades, a los fiscales, a los jueces, a los militares, ¿no? Todos esos pagos se hacían con los aportes que hacía el pueblo indígena. Aquí vemos nosotros, pues, que los indígenas aportaban el 31%, ¿no? El 31% de los ingresos al Estado. El 13% solamente aportaban, pues, las altas clases sociales y otros 20%.
Aquí vemos pues cómo el indio seguía siendo explotado. ¿Ya? Muchachos, también aquí es muy importante también saber algo. ¿Perdón? Después de la independencia, el Perú se endeudó con los siguientes países, ya que estos lo apoyaron ¿en qué? En armamento, en víveres, en uniformes, en raciones, en sueldos, en medicina. Hay que ver pues cuando Simón Bolívar termina pues en la capitulación allá en Ayacucho, dentro de los acuerdos que se firman en esta capitulación está que el Perú tenía que pagarle a Colombia, ¿no? Una deuda. Tenía que pagarle a Chile también, a Bolivia, ya que estos países nos habían apoyado ¿en qué? En soldados, en armamentos, ¿no? En medicinas, en raciones. Pero el Perú también había contraído una deuda ¿con quién? Con los ingleses, con Gran Bretaña, ¿no? Los que hoy eran los ingleses. Ellos también habían dado dinero también, habían aportado también. Acuérdense en las clases anteriores, muchachos, acuérdense en las clases anteriores que habíamos hablado de que Simón Bolívar tenía que conformar un ejército de 10.000 hombres para poder hacer frente al ejército realista, que era un promedio de casi 20.000 soldados. Simón Bolívar, para que él pueda lograr tener un ejército de 10.000 hombres aproximadamente, a más, tenía pues que solicitó apoyo de otros países. Y fue este país pues de los ingleses, ¿no? En quienes nos apoyaron. Anden anotando esas preguntas. Anden anotando, porque de ahí también van a venir las preguntas para el siguiente periodo que vamos a evaluar. Ojo, estamos 2 periodos, ¿ya? Entonces teníamos una deuda con los ingleses, teníamos una deuda con Chile, con Colombia. ¿Por qué era la deuda? Por el apoyo que ellos nos dieron en soldados, en armamentos, víveres, en fin, todo esto que estamos apreciando. ¿Cuánto era la población en el Perú? Vamos a imaginarnos que nos trasladamos al año 1821-1824 en el Perú. Y miren, anden anotando también esos puntos. La población era 1,5 millones de habitantes, imagínense. Esa era la población. La gran mayoría lo conformaban los indios, los indígenas, que vivían pues en lo que era pues Cusco, Junín, ¿no? Ayacucho, en esos departamentos. Ahí pues estaba la mayor cantidad de la población, 954.000, casi cerca a 1 millón. Otra parte lo conformaban los mestizos, ya estaremos hablando quiénes eran los mestizos. Otra parte lo conformaban los españoles, los criollos, ¿no? Los españoles, los criollos, pues que se habían quedado a vivir pues aquí en el Perú. Los criollos pues eran más que nada los hijos de españoles nacidos aquí en el virreinato. Y otra parte lo conformaban los esclavos negros pues que fueron traídos desde África para trabajar en las grandes haciendas. Esa era la población en el Perú. ¿Cuánto era la población en el Perú? Miren, a inicios de la República solamente se consideraba 7 departamentos nada más, 7 departamentos. La Libertad, Cusco, Junín, Puno, Lima, Arequipa y Ayacucho. Miren, ¿cuál era el departamento más poblado? Aquí vemos, era La Libertad, ¿no? Que estaba conformado pues por casi todos los departamentos del norte. Piura, Chiclayo, Tumbes, todo eso conformaba La Libertad en el año 1821-1824. No habían otros departamentos. Estos eran los departamentos que habían en el Nuevo Perú. ¿Ya? Esos eran los departamentos. Muy bien. ¿Y cuál era el menos poblado? Si vemos aquí, el menos poblado era pues
el departamento de Arequipa, que estaba conformado pues en aquel entonces, ¿no? Por Tacna, por Moquegua, por Arequipa. Muy bien. Sigamos. La población al inicio de la República estuvo conformado pues por indígenas. Aquí tenemos unas fotos pues de pobladores indígenas, ¿no? Hombres que trabajan pues en las altas cumbres, en las cordilleras, dedicándose pues al cultivo y a la cosecha de la papa, ¿no? Ellos eran la gran mayoría. Pero ¿cuáles eran las limitaciones de la población indígena? La gran mayoría eran analfabetos. No sabían leer ni escribir, por lo que no podían votar. ¿Ven? Ellos estaban impedidos de elegir a los representantes del Perú porque no sabían leer ni escribir. Y aquí también cabe resaltar pues un punto muy importante, ¿no? ¿Por qué no se les permitía que ellos estudiaran? Porque también no querían que ellos pudieran elegir también a los representantes. Esa también era una de las intenciones de las clases sociales, ¿no? No querían que ellos votaran. Vivían en las regiones andinas, como dice acá, alejados de la capital. Muy bien, y hablaban el quechua. Muchos de ellos, a inicios de la República, casi la gran mayoría solamente hablaba el quechua, no hablaba el español. Eso le limitaba a la hora de participar en la política peruana, claro, ¿no? Ellos, pues, al no hablar el español, solamente hablar el quechua, pues, no podían ser en el futuro, pues, políticos, presidentes, congresistas, jueces, fiscales. ¿Por qué? Porque solamente hablaban el quechua. Era una limitación, uno de los problemas que tenía nuestra población al inicio de la República, ¿no? ¿Quiénes más conformaban la población? Nos conformaban los criollos, ¿ya? ¿Quiénes eran los criollos? Se denomina criollo al que era descendiente de los españoles, pero había nacido en el Perú, ¿ya? A ese se le llamaba criollo. Nacía más que nada pues en los centros urbanos, en las grandes capitales. Miren, los criollos sí llevaban estudios básicos y superiores en distintas instituciones educativas. Los criollos pues tenían educación primaria, educación secundaria, ellos pues estudiaban en aquel entonces, estaba pues el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Un colegio muy importante. También estaba colegios también, estaba la Universidad de San Marcos. Estas universidades estaban más que nada, abrían las puertas, ellos eran quienes más se favorecían para poder estudiar, ¿sí? Los criollos. Hablaban el español, eran de tez blanca, ¿no? La élite blanca, descendiente de conquistadores. Y miran, ¿quiénes más eran los criollos? Eran dueños de casi todas las tierras. Dominaban las actividades productivas. Ellos eran los grandes hacendados, los dueños, pues, ¿no? de esas plantaciones de azúcar, de algodón, de tubérculos, de cereales. Ellos eran, pues, los dueños. ¿Qué más? Ellos eran quienes ocupaban los cargos públicos de mediana importancia, ¿no? Los criollos. Pero a inicios de la República ellos eran quienes se favorecieron más. Ellos llegaron a ser pues gobernantes, jueces, fiscales, los criollos. ¿Qué más se dice de ellos? Ellos formaban parte de la aristocracia. La aristocracia quiere decir, pues, ¿no? Gente con título, de una clase social privilegiada, que contaba con todos los derechos, ¿no? Gente, pues, con cargos de marqués, conde, y así. Ellos fueron quienes, eso también anoten, muchachos, fueron los criollos, anoten eso también es muy importante, fueron los criollos quienes asumieron cargos importantes dentro del Estado del Perú. Solamente ellos podían ocupar cargos de jueces, médicos, fiscales, ministros, solamente los criollos. Ellos participaban en la política,
y en los cargos militares. Ellos lograban también los grandes grados en lo que concierne en la parte militar. Podían llegar a ser coroneles, generales, mariscales, etc. Muy bien. Vamos a ver si es que hay por ahí en la sala de espera algunos alumnos que han podido llegar tarde. A ver, si hay alguna pregunta o un comentario, por favor, se le va a considerar su participación. Ojo, que ya estamos evaluando todo, ¿ah? Participación, presentación, ¿qué más? No jugar, todo eso, puntos a favor, puntos en contra. Ya estamos evaluando. Muy bien, sigamos hablando. No hay más alumnos en la sala de espera. Muy bien, a ver, ¿no hay más? No hay más alumnos en la sala de espera. Muy bien. Sigamos entonces con la clase. Sigamos hablando. Los mestizos. ¿Quiénes eran los mestizos? Se consideraba mestizo, pues, al individuo que tenía entre sus padres o a sus abuelos, anoten eso, la unión de un español y una mujer indígena. Y aquí está una foto, por ejemplo, una imagen, ¿no? Aquí está, por ejemplo, un español, uno de tez blanca, ¿no? Ya, Miguel, después vamos a considerar tu participación. A ver, Miguel quiere decirnos algo. Sí, Miguel, te escuchamos. A ver, Miguel. Miguel, ¿cuál es tu participación? A ver. Sí, te escuchamos, Miguel. Los criollos. ¿Cómo? ¿Había algo que querías decir, Miguel? ¿O no? ¿O después todo bien? Los criollos ¿podrían ser regidores o no? Regidores, o sea, un cargo público, ¿no? Un cargo público dentro de una municipalidad, cabildos. Pues claro que sí, ellos estaban llamados a ocupar esos cargos públicos importantes, ministros, no fiscales, jueces. Mientras que el indígena no podía. ¿Por qué? Porque era analfabeto, no sabía leer ni escribir, ¿no? Hablaba solamente el quechua. Eso le limitaba al indígena de ocupar cargos públicos importantes. Muy bien, aquí vemos unos compañeros que están llegando un poquito tarde. No se olviden, estamos empezando puntual. 5 minutos de tolerancia nada más, para no interrumpir la clase. Sigamos con la clase. Aquí vemos, por ejemplo, el mestizo, ¿no? Aquí dice, el segundo grupo de importancia, ¿ya? Era el segundo grupo importante. Aquí vemos, pues, una indígena, un español, un indígena y un español, y aquí está, y ella vendría a ser, pues, una mestiza, ¿ya? Ella vendría a ser, pues, una mestiza. Ellos, pues, sin embargo, ¿no? Ellos teniendo, pues, a una madre indígena, ¿no? Ellos, pues, tenían un cierto rechazo al indio, ¿no? Querían, pues, más que nada, como dice aquí, rechazaban sus orígenes indígenas y siempre intentaban acercarse más a sus orígenes europeos, dice acá, ¿no? La República les dio la oportunidad también de poder, a partir del año 1821, ellos tuvieron la oportunidad, pues, de asumir cargos importantes, ¿ah? Aún más que nada dentro del ejército. Bueno, ahora parece que ya no se olvidaron de ellos, ¿no? Ahora ya los mestizos podían ocupar cargos importantes. Otros quienes conformaban también la población a inicios de la República, pues eran ¿quién? Pues los negros, ¿no? Ellos llegaron pues aquí como esclavos desde África, y más que nada ellos estaban destinados a trabajar, ¿en dónde? En las haciendas, en las plantaciones de algodón, de azúcar. Ellos no eran libres. Y aquí también quiero que ustedes sepan algo, muchachos. ¿Ya? Cuando se produce la independencia, ¿no? Miren esto, ¿eh? Gran parte de los ejércitos patriotas estaba compuesto por negritos, por negros. Muchos soldados que lucharon por la independencia del Perú eran negros. A ellos, pues, les prometieron la libertad
a cambio, pues, ¿no? de si el Perú lograra su independencia. Pero fueron engañados, ¿no? Fueron engañados. Ellos lucharon, pues, con el fin, ellos participaron en la independencia del Perú con el fin de obtener su libertad. ¿Ya? A ver. Pero muchos de ellos fueron engañados. Porque, como habíamos visto anteriormente, y no se olviden de anotar, recién fue en 1854 en la cual ellos lograron su libertad. ¿Ya? ¿Y quién fue? ¿Quién fue ese gobernador que le dio la libertad en el año de 1854? Alguien que quiera participar, quien sabe, ¿ah? ¿Cuándo lograron los negros lograr su verdadera libertad? A ver. Fue el presidente, pues, militar también, el mariscal Ramón Castilla, ¿ya? Mariscal Ramón Castilla, quien les dio la libertad. Muy bien, muchachos. ¿Qué más? Aquí podemos apreciar cómo eran las fronteras del Perú a inicios de la República. Miren. ¿Ah? Ahí está. Por el norte con la Gran Colombia, por el este con Brasil y por el sur con Bolivia. Con Bolivia. Ecuador no existía, dice acá. Ecuador no existía, porque Ecuador formaba parte de la Gran Colombia, mientras que al sur el Perú limitaba con Bolivia. ¿Cuántos presidentes gobernaron el Perú desde la independencia hasta el año 1900? Miren, muchachos, desde el año 1821 hasta el año 1899, 1903, exactamente, gobernaron, ¿cuántos? Anoten, más de 36 presidentes en menos de 80 años. Más de 36, muchachos, imagínense. ¿Ya? Esto debido, pues, a que hubo muchos golpes de Estado. Los militares no respetaban, pues, la Constitución, pateaban a la Constitución, entraban a la fuerza, mataban, asesinaban, ¿no? Y los que estaban gobernando pues, gobernaban meses, un año, ¿no? De esa manera. Por eso es que tuvimos más de 36 presidentes en menos de 80 años. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más? A ver, aquí no nos dejan seguir con la clase. ¿Qué más? Desde el punto de vista político, pues la República fue para beneficio de quién, muchachos. ¿Para quién fue el beneficio? Para los militares, quienes asumen el poder mediante los golpes de Estado. No le importaban las elecciones. Muy bien. Aquí dice, pues, eran egoístas, ¿no? Solo consideraban al Perú como un botín de guerra. Esto es muy importante que ustedes también anoten, muchachos. ¿Y por qué los militares de altos cargos eran pues quienes tomaban el gobierno del Perú? Porque muchos de ellos eran criollos, ¿no? O descendientes de criollos. Muchos militares eran pues de esta clase social. Entonces, la clase social que quiso gobernar el Perú, que no quiso dejar el poder, ¿quiénes eran? Los criollos, los descendientes de los españoles. Ellos querían seguir manteniendo el control, el manejo. Lastimosamente, pues, fue un desastre, ¿no? Durante esos 80 años, ya que nos endeudaron, ya que solamente buscaron motivos personales más que nada. Acumular riqueza solamente para ellos, nada. Muchachos, a ver, si nos alcanza un poquito más de tiempo, a ver, tenemos, en conclusión, vamos a ver también este video en el siguiente periodo, vamos a ver este pequeño video. Que les va a ayudar también a usted. En conclusión, muchachos, la república fue hecha ¿para quién? Para el criollo y el mestizo.
La población indígena pues estuvo olvidada, ignorada. Y ya sabe usted por qué, ¿no? Por no saber pues el idioma español, por no saber pues no tener educación. Eso le limitaba de poder postular. La ignorancia pues fue aprovechada pues por esta clase social. Limitaron pues la capacidad de respuesta política de las masas indígenas. Eso es. Bueno, los indígenas también, debido a sus costumbres ancestrales, le era muy difícil en ese periodo, ¿no? Ellos también, un problema también es pues que los indígenas quisieron pues, ellos querían pues seguir viviendo pues en sus comunidades indígenas. Ellos no querían pues llegar a la grande capital, a las grandes capitales, a las ciudades importantes del Perú, ¿no? Porque ¿no? Perdían sus costumbres y muchas cosas. ¿Para qué un indígena tenía que venir por sus propios medios al Perú? A Lima, por ejemplo. Si en Lima pues no iba a ser explotado, marginado. Ellos por eso preferían quedarse, pues dedicarse a la agricultura, a la ganadería. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, muchachos. He preparado también unas preguntas. Y aquí estoy, mientras estoy conversando con ustedes, estoy observando la imagen que ustedes han puesto también para ver si han cumplido lo que se les ha dicho, ¿no? Si están pues colocando otras cosas que no son. Y eso va pues también a la conducta, ¿ya? Están colocando figuritas, eso no es así. ¿Ya? Se están poniendo nariz de ratoncito, no, eso también no debe ser. ¿Ya? Muestren su imagen, por favor, ¿ya? Estamos en una clase. Muy bien, muchachos, nos estamos viendo dentro de 5 minutos. Nos estamos viendo para continuar, pues, con la siguiente parte del curso, correspondiente, pues, a unas preguntas referente al tema que hemos estudiado, ¿ya? Así que, ¿quiere darle una repasada? 5 minutos o 10 minutos, ¿qué dicen ustedes? Para que ustedes le den una repasadita. 20. Voy a hacer unas preguntas, ¿ya? Y usted se va a ganar sus puntos también para su evaluación. 2 horas, profe. 10 minutos le vamos a dar, ¿ya? 10 minutos. Dentro de 10 minutos, No, 20. usted se va a volver a conectar y ahí estaremos, pues, conversando, ¿no? Sus comentarios y también, pues, O sea, a las 12:49, sus propias profe. palabras. Usted va a contestar las preguntas, ¿ya? Las preguntas son, Profe, a por las ejemplo, 12:49. aquí está. Aquí están las preguntas, ¿no? Esas son las... hay 8 preguntas. ¿Qué clase social a inicio de la República gobernada de la... Bien, los espero entonces. Los espero, nos encontramos en el siguiente Fui el periodo único al cual no silenciaron. dentro de 10 minutos, ¿ya? Denle una repasadita a lo que han podido anotar para... nos vemos, pues, en el siguiente periodo, ¿ya? 10 minutos nos estamos volviendo a ver. Ya, Muchas profe, gracias. no me silencie.